Durante los últimos 40 años, el Fondo Mundial ha hablado un solo idioma. Un dominio africano que parecía inquebrantable, una barrera invisible para el resto del mundo. Pero el 14 de septiembre de 2025, en el corazón de Tokio, esa historia se detuvo. Un hombre decidió que ya no bastaba con ser el mejor de Europa. Jimmy Gressier no solo corrió contra los mejores, los batió en su propio juego. Con un récord europeo de 12.51 en los 5 kilómetros y un oro mundial de 10.000 metros que ha dejado en soca al atletismo, Gressier ha demostrado que el talento no tiene fronteras. Hoy no vamos a hablar de sus celebraciones. Hoy vamos a analizar la mente y las piernas del hombre que ha puesto el mundo a sus pies. Bienvenidos a la era de Jimmy Gressier. Para entender la magnitud de lo que Jimmy Gressier logró en Tokio en 2025, hay que mirar más allá de la medalla. La final de los 10.000 metros empezó como un juego de ajedrez. Con una humedad del 80% y un calor asfixiante, nadie quería tirar del grupo. Los etíopes, liderados por Kehel Cheibarega, intentaron dormir la carrera con ritmos de 2.55 el mil, esperando que el calor hiciera el trabajo sucio por ellos. Mientras otros se desesperaban, Jimmy hizo gala de una madurez táctica impropia para su edad. Se mantuvo siempre en la quinta o sexta posición, pegado a la cuerda, ahorrando cada vatio de energía. Sabía que la carrera se decidiría en un sprint largo, y ahí es donde su pasado en el campo a través y su velocidad en el 5K le daban una ventaja secreta. Faltando 600 metros, ocurrió lo impensable. Mientras los favoritos esperaban al último 100, Gressier lanzó un ataque largo y sostenido. Corrió el último kilómetro en unos inhumanos 2 minutos y 26 segundos. Kejelcha intentó reaccionar, pero la potencia de Jimmy en el paso por curva fue superior. Cruzó la meta en 28 minutos 55 segundos y 77 centésimas, apenas 6 centésimas por delante del etíope. No fue el 10.000 más rápido de la historia, pero fue la demostración de que Jimmy Gressier sabe ganar cuando la presión es máxima y las condiciones son extremas. Si alguien pensaba que tras el oro de Tokio Jimmy Gressier se iba a relajar, estaba muy equivocado. Apenas unos meses después de conquistar el mundo en la pista, Jimmy regresó a su terreno favorito, el asfalto. El pasado 4 de abril de 2026, en las calles de Lille, protagonizó una de las mayores exhibiciones que se han visto en Europa. Paró el crono en unos estratosféricos 12 minutos y 51 segundos en los 5 kilómetros. Con esta marca, Jimmy no solo destrozó su propio récord europeo por 6 segundos, se quedó a tan solo 2 segundos del récord mundial de Beriou Aregawi. Entró en los últimos metros pensando que tenía el récord del mundo en sus piernas, cerrando el último kilómetro en un tiempo de locura, 2 minutos y 26 segundos. Pero lo que define a Gressier como atleta no es solo el tiempo, sino su regularidad. Solo un mes después de Lille, el 10 de mayo del 2026 volvió a demostrar su dominio ganando su cuarto título de campeón de Francia de 10 kilómetros en Troyes con 27 minutos y 47 segundos. Corriendo prácticamente solo y asegurando su plaza para los próximos europeos de Birmingham. Y no nos olvidemos de su versatilidad. Jimmy es el actual campeón de Europa de medio maratón, título que logró en 2025 en Bruselas-Lovaina con una marca de 59 minutos y 45 segundos. Es un atleta que promedia 2 minutos y 50 segundos por kilómetro ya sea en un 5K o en una media maratón. Esa capacidad de mantener ritmos de élite mundial durante largas distancias es lo que lo ha convertido en el sucesor natural de leyendas como Mo Farah. Pero, ¿cómo se construye un motor capaz de correr a 2.34 el kilómetro y tener energía para un sprint final? El secreto de Jimmy Gressier no es una fórmula mágica, es una evolución radical en su metodología. Jimmy ha pasado de ser un corredor que entrenaba por orgullo a uno que entrena por ciencia. Sus campos de entrenamiento en la altitud de Font-Romeu y sus estancias en Kenia son ahora la base de todo su éxito. Para preparar el Mundial de Tokio y su reciente récord de 12.51, Jimmy implementó lo que él llama entrenamiento invisible. Ha incorporado sesiones en cámaras de calor para simular condiciones extremas y un control obsesivo de lactato en cada serie. Ya no busca simplemente vaciarse en cada sesión, busca la eficiencia. Un día típico para él puede incluir rodajes de 20 kilómetros a ritmos que para cualquier mortal serían de competición seguidos de sesiones de fuerza específicas para mantener esa zancada potente y elástica que lo caracteriza. No podemos olvidar su origen, el barro. Jimmy es, ante todo, un corredor de cross country. Esa dureza del campo a través es la que le ha dado esa resistencia mental y esa potencia en las piernas que ahora traslada al asfalto. Esa capacidad de sufrir cuando el terreno se pone difícil es lo que le permite lanzar ataques demoledores en el kilómetro 9 de un 10.000. Para Jimmy, el asfalto es simplemente una extensión del barro, pero mucho más rápido. Si le preguntas a Jimmy por su secreto, siempre te responderá con 3 palabras: talento, trabajo y tiempo.
Es lo que él llama su regla de las 3T y es la base de su pirámide hacia la élite mundial. Talento, Jimmy reconoce que nació con un motor privilegiado, pero no se confía en ello. Para él, el talento es solo el permiso para entrar en el juego, no lo que te hace ganar. Trabajo, aquí es donde Gressier se diferencia. Sus semanas de 160 a 170 kilómetros, sus sesiones de series a ritmos inhumanos en Kenia y su disciplina militar en Font Romeu. Jimmy entrena con la mentalidad de quien no tiene nada, para conseguirlo todo. Tiempo, posiblemente la T, más importante. Jimmy entiende que los récords no se fabrican en un mes. Ha necesitado años de progresión constante, respetando los procesos y madurando su cuerpo para aguantar los 2:34 minutos por kilómetro que ahora marca con aparente facilidad. Si algo nos ha enseñado Jimmy Gressier este año es que no tiene techo. Tras su victoria en el Mundial de Tokio, su primer gran objetivo de 2026 era el récord del mundo de 5 kilómetros en ruta. El pasado 4 de abril, en las calles de Lille, se quedó a solo 2 segundos de la gloria total con un tiempo de 12:51. Jimmy ya ha avisado, ese récord de Berio-Aregawi tiene los días contados, y su próxima gran oportunidad en el asfalto será antes de que acabe el año. Pero el desafío más salvaje de Jimmy para este 2026 ya tiene fecha y lugar, el 4 de septiembre en Bruselas. En la final de la Diamond League, Gressier no correrá un 5000 convencional. Se enfrentará a una de las pruebas más agónicas del atletismo, el récord mundial de la hora. Su objetivo es pulverizar la marca de la leyenda Mo Farah, que recorrió 21 kilómetros 330 metros en 60 minutos. Gressier ya corre la media maratón en 59 minutos y 45 segundos, lo que significa que tiene el motor necesario para asaltar el trono del británico en el mismo estadio donde se estableció el récord. Y mientras domina la pista y la ruta, Jimmy ya mira de reojo a la distancia reina. Su reciente unión con la marca Kiprun tiene un objetivo a largo plazo, el salto al maratón. Gressier ha declarado que su sueño no es solo debutar, sino correr en 2 horas y 3 minutos. Con la confianza que tiene ahora mismo. Y su capacidad para rodar a ritmos de 2 minutos y 50 segundos por kilómetro está preparando el terreno para ser el primer europeo en desafiar seriamente la hegemonía africana en los 42 kilómetros. Jimmy Gressier es el soplo de aire fresco que el Fondo Mundial necesitaba. Un atleta que combina una táctica magistral, una velocidad punta aterradora y la ambición de querer todos los récords del libro. Pero ahora dime tú, ¿crees que Jimmy conseguirá batir el récord de la hora de Mo Farah en septiembre? ¿Es posible ver a un europeo corriendo un maratón en 2 horas y 3 minutos? Déjamelo en los comentarios. Dale a like si te ha gustado este análisis y suscríbete para no perderte el próximo entrenamiento. Nos vemos en el próximo video.